Bueno, vamos a continuar entonces con el próximo disertante. Es el doctor Juan Escobedo Romero, de la facultad, es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es licenciado en Biblioteconomía, magíster en Historia, doctor en Bibliografía y Documentación de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Comunidad de Madrid, España. Así que bueno, los dejo con él. Y bueno, bienvenido, doctor. Gracias, gracias. Agradezco la invitación, la aceptación, mejor dicho, a participar en este evento y compartir con ustedes pues algunas de las cosas que desde mi actividad como docente pues me dedico a investigar para formar a los alumnos que tenemos ahí en la facultad. Entonces, lo que ustedes verán, pues bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con esa labor de formar profesionales y en ese sentido, pues bueno, tenemos nosotros muchas veces preguntas de los alumnos, precisamente lo que decía ahorita la colega Karina de quiénes estudian y cómo llegan a estudiar allí, y algunos que no quieren estudiar estas profesiones, o muchas preguntas que surgen como esta que decía del desconocimiento de la profesión. Y pues bueno, en este sentido, de alguna manera, lo que yo voy a compartirles, pues tiene que ver con esa pregunta tanto el desconocimiento de la profesión, y que tiene que ver con que la profesión de alguna manera es, digamos, reciente, es joven, y ha tenido muchos problemas que le han impedido tener un desarrollo como lo ha tenido otras profesiones, ¿no? Que les hace tener un reconocimiento social. Bien, yo lo he titulado de esta manera. Puede variar según las apreciaciones de ustedes. El título es Evidencias de la subordinación científica de la archivística mexicana en el siglo XX, ¿verdad? De 1900 a 1990 más o menos, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero compartirles, el objetivo principal es que también un poco historia del libro, especializado en archivística, ¿verdad? Lo que yo he hecho es revisar un grupo de libros técnicos que fueron publicados en su momento entre 1912 y 1993. Fueron publicados acá en el país, algunos no todos son mexicanos, pero fueron usados para fueron publicados, perdón, para ser utilizados en las academias comerciales. Específicamente, lo que tienen en común todos estos libros, pues bueno, que tienen las ideas sobre el archivo, los objetivos sobre el archivo, ¿verdad? Y que, pues bueno, lo que intentan es transmitir ese conocimiento importante para organizar archivos públicos y alguno que otro privado. Entonces, lo que verán ustedes, pues, son algunas ideas algunas conclusiones sobre el análisis de esos libros, un análisis muy general, que lo que encuentro es, pues, la generación de un problema que trae como resultado que la profesión archivística, pues, haya tenido de alguna manera un freno. Pero ahorita lo vamos a ver para que ustedes al final puedan concluir conmigo o que podamos discutir, que ustedes me ayuden a poder yo, con sus cuestiones, con sus preguntas, poder avanzar. Entonces,
Yo les decía, es un grupo de libros, un conjunto de libros técnicos, donde el elemento común en todos, el elemento común, si ustedes ven aquí, es que se enseña a los técnicos, a secretarias, contadores, administradores, a clasificar archivos utilizando el sistema de clasificación decimal Dewey. Si algunos de quienes nos están viendo no caen en la cuenta, pues bueno, sabemos que este sistema es para organizar bibliotecas y no archivos. Y en este sentido, como les digo, esto es esto es formativo para mis alumnos, pero bueno, creo que a algunos de ustedes les podrá servir. Yo con mucha humildad lo transmito. Y bueno, pues aquí aparece en escena Schellenberg, ¿verdad? Uno de los archiveros más importantes em, para la profesión, quien en 1958 con este libro Archivos Modernos, pues desestima el uso del sistema de hoy. ¿Por qué? En lugar de traer cosas buenas, pues lo que tiene es cosas negativas. Y para el caso mexicano, lo que yo planteo con este proceso de investigación es que el uso de este sistema causó una subordinación de la archivística frente a la bibliotecología o a la biblioteconomía, y al usar métodos no correctos, pues lo que trajo fue un problema para los archivos. ¿Ah? Pero eso está a discusión también, como les digo. Entonces, lo que yo hago como docente, pues es trazar una línea de la historia de los archivos en general, pero trato de aterrizarlo al país. Y yo no sé si en Argentina haya ocurrido este fenómeno del uso del sistema DIUI, pero acá en México hay mucha evidencia, hay una evidencia del uso y de la adaptación de este sistema decimal para organizar bibliotecas aplicado a los archivos, ¿verdad? Entonces, eso se convirtió en una práctica pues extendida hasta finales del siglo, y que a su vez pues todavía, bueno, fue un problema. Entonces, como les decía yo, ¿dónde está la evidencia de esta situación? Pues bueno, la evidencia son estos libros, de los cuales hay muchas ediciones, muchas reimpresiones, y que se usaron en las academias comerciales y como parte complementaria en la formación de otras profesiones. Eh, eh, y pues bueno, lo principal es que eso de alguna forma afectó la evolución eh, profesional, la evolución de la ciencia en nuestro país. Como ahorita más adelante también puntualizaré en otras de las hojas que les voy a ir presentando. Entonces, en este caso, pareciera que yo voy a hablar más sobre Schellenberg, pero en realidad Schellenberg, Theodore Roosevelt Schellenberg, este archivero norteamericano, pues es fundamental en la explicación de este problema mexicano, que no nada más es mexicano. Como Schellenberg lo destaca, es un problema que ocurre en Estados Unidos, ocurre en México por la influencia, pero también él en el libro que ustedes están viendo ahí referenciado, lo que pasa es que eh, ocurre en distintas partes del mundo, ¿verdad? El libro donde se señala esto, pues es este clásico de la archivística mundial, llamado Archivos Modernos, Principios y Técnicas. Esta es una impresión en español, a la que yo he tenido acceso, y es una publicación cubana, publicada en 1958. Y lo que se habla allí en la parte inicial, en la parte de las notas y las recomendaciones, pues nos dice cómo uno de los principales problemas de la ciencia de los archivos, pues es que generalizada y sistemáticamente y sin un orden, se habían estado organizando los archivos en muchas partes del mundo utilizando este sistema DOI. Y bueno, él lo hace para su país, porque lo que hace es, lo que ocurre ahí es que esta adaptación, pues, trajo un orden ahí inicial, pero a la postre fue trayendo un desorden que causó un problema en los archivos norteamericanos.
Entonces, este problema se manifiesta en Estados Unidos, ahí en el subrayado ustedes lo verán, entre 1890 y 1940, ¿verdad? Es un problema que se hace grande en los Estados Unidos y que también se manifiesta en esta época en México, solo que aquí se extiende otros 40, casi 50 años más, ¿no? Y entonces cuando yo les digo, ahí es como yo les digo, que es el momento que yo aprovecho con mis alumnos para explicarles el porqué del atraso de la organización de muchos archivos en México y también el porqué del atraso en el desarrollo profesional, ¿no? Por un lado tenemos pocas escuelas que forman, o más bien una escuela por esta época de los 50, y por otro lado tenemos otros profesionales que están haciendo prácticas incorrectas. Entonces, ahí está la explicación de la problemática en México, que yo me supongo que es muy parecida en todo el resto de Latinoamérica. Entonces, yo les digo, pues ahí está el atraso, ¿verdad? Ahí está el origen, parte del origen del atraso de la profesión, ¿verdad? Entonces, bueno, se extiende en México hasta casi finales de la década del siglo XX, 1990, por allí más o menos. Entonces, lo que hay en común, como les digo, pues es que en muchas partes del mundo, lo que está pasando en esta época de la primera mitad del siglo XX, se está usando el sistema de clasificación decimal de hoy para organizar archivos. Y pues eso trajo un problema grande y entre otras cosas, les reitero, lo que hace Schellenberg, pues es señalarlo y plantear un parteaguas, ¿no? Un nuevo inicio, es decir, una etapa archivística e iniciar una nueva, ¿verdad? Al menos en los Estados Unidos y al menos en la teoría, ¿verdad? Y esto, pues bueno, es parte de la importancia de este archivero, ¿verdad? Entonces, el problema es común, como les digo, y tiene que ver con ese uso del sistema. Entonces, lo que pasa es que en este libro del autor señala cómo eh, en distintas partes del mundo se está aplicando este sistema y el problema está siendo generalizado. Y algunas citas que yo tengo aquí es cómo en este libro se declara que por ahí de 1898, como ustedes lo ven, en los Estados Unidos, se empieza a aplicar el sistema de clasificación decimal Dewey para organizar los archivos de la Baltimore and Ohio Railroad, ¿verdad? Y luego después, pues de alguna manera ven la utilidad y es hasta 1912 cuando la Taft Commission of Economy and Efficiency pues lo declara que se debe adoptar en todo el gobierno, fíjense. Y entonces lo que pasa con ese sistema es que no se usa uniformemente, sino que hay demasiadas versiones y adaptaciones y al momento de aplicarse en los fondos documentales, pues lejos de traer una uniformidad, trae un desorden, como él lo señala. Entonces, en México, ¿qué pasa con esta situación? Pues que la enseñanza y la aplicación de este sistema es muy utilizado, es muy recurrido en las escuelas comerciales, donde se forman secretarias, asistentes de oficina, y por otro lado, en otras profesiones, como las de contador, administrador, el sistema también se promueve para ser utilizado, y la evidencia ahí está. Ahorita en un momento les pasaré algunas portadas para que veamos esos títulos. Y pues otra de las evidencias aparte de estos libros donde se ve claramente eh, eh, todas las instrucciones para aplicar el sistema en los archivos, pues está propiamente los fondos documentales del país. Al visitar los archivos históricos mexicanos, pues vemos las remanencias, vemos estos números decimales, ¿no? Con puntos y
algunos con encabezados de materia, como se hace en las bibliotecas, ¿no? Entonces eso, o en los esquemas de organización, o en los cuadros de clasificación que son pues similares al esquema de organización de libros, que si ustedes lo conocen, pues está pues, en 10 clases que clasifica el conocimiento, donde el 00 son los documentos generales, y pasando por todas las categorías del conocimiento, como ustedes seguramente ya lo saben. Y pues bueno, eso se refleja en los archivos históricos, perdón, y vemos cómo la aplicación del sistema allí está evidenciado, ¿no? Y que a su vez, pues, es parte del problema. Entonces, bueno, pues lo que pasa con este libro es importante. Lo que pasa es que empieza a haber una exigencia de eficiencia gubernamental y, pues, en ese sentido, los documentos, pues, comienzan a ser importantes para estas naciones, y caen en la cuenta de que recuperar información pues es complicado, es difícil, y por eso en estos tiempos este archivero pues estudia toda la situación y concluye con que hay que, en los Estados Unidos tienen que aplicar lo que ya existía, ¿no? Principios históricos que ya había desde muchos años atrás para organizar archivos, como ahorita lo veremos. Otra de las citas, pues, nos dice cómo destaca Schellenberg que cuando esta clasificación bibliotecaria es aplicada en los archivos, ha tenido invariablemente resultados indeseables que no deberían usarse en la profesión archivística, ¿no? Entonces estamos hablando de 1958, y obviamente nos vamos más para atrás con todo el proceso de investigación de este archivero. Por otro lado, tenemos grandes volúmenes documentales que están siendo clasificados como si fuesen libros, y pues eso, en lugar de traer una conjunción, trae una dispersión, ¿verdad? Y si a eso le suman toda esta parte de hacer variantes muy apegadas o propias para cada institución, pues el problema se hacía mayor, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que hay un problema muy grande para organizar los archivos. Aquí es otra cita de este autor donde, pues bueno, dice que lo que ocurre es que hay una anarquía en el ordenamiento documental. Entonces, perdón que vaya avanzando un poco rápido, pero si no, no me alcanzará el tiempo. Como les digo, esta obra pues es importante porque marca, señala cómo el problema norteamericano, pues bueno, se extiende hacia otras partes. Y en México, pues la influencia que tenemos, pues es demasiada y es muy cercana y es muy pronta, ¿no? Entonces, lo que hace Schellenberg, pues es advertir. Entonces, parte de lo que él dice también es que el sistema es muy laborioso, el sistema forza los documentos a un esquema definido, ¿verdad? Y eso pues no es natural. Por el contrario, recomienda la definición de las funciones y la estructura de la organización, como ya lo sabemos ahora, para organizar los documentos, ¿verdad? Entonces, como dice allí, señalar al sistema de hoy como muy laborioso e inexacto y muy especializado, y que tiene categorías definidas que nada tienen que ver en muchas ocasiones con con las estructuras y funciones de las organizaciones. Entonces, el problema ahí estaba. Me voy a avanzar un poco más. Bueno, aquí un poco más, como les decía, las críticas de este autor al sistema, muy rígido y que no es propio para las prácticas de una oficina de gobierno.
o de las oficinas del gobierno. Y pues bueno, parte de lo que él dice es hay que recuperar la esencia ya existente y se remite a lo que hacen los europeos al señalar los principios, como ustedes ya sabrán, de los holandeses establecidos desde el siglo XVIII, muy desarrollados en el siglo XIX, ¿verdad? Que si ustedes lo saben, dan pauta a la creación propiamente de la ciencia de los archivos, ¿no? Y a aplicar el famoso útil y natural principio de procedencia. Entonces, ese es parte de lo que él propone. Bien, voy a avanzar un poco más. Para hablar propiamente de estos libros que les digo. Pues bueno, en conclusión, la importancia de la obra de la obra de Schellenberg para el problema mexicano es señalar que utilizar el sistema de hoy no era lo conveniente. Y el problema es que la profesionalización del país pues no era de tal nivel que los principios para organizar los archivos en México pues no se conocían, no se aplicaban o fueron aplicados por otros profesionales, como les digo que ocurrió en el fenómeno mexicano, es decir, profesionales que están siendo formados con ideas equivocadas que a su vez son aplicadas en los archivos y esto trae como consecuencia un problema de desorganización, un problema de presencia, un problema de desarrollo profesional, ¿verdad? Entonces, si alguien no lo sabía o si ya ustedes lo sabían, pues, bueno, pues reiterar la importancia de las aportaciones de este autor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en México? Pues bueno, en México existen este conjunto de libros en los que en todos el elemento común, como les decía yo al principio, el elemento común es que están promoviendo que se use el sistema de clasificación decimal de hoy. Como les decía, en Estados Unidos se desarrolló casi durante 40 años y en México también. Esto arranca en 1912, fíjense, también un poco después. Si en Estados Unidos inicia en la década de 1890, finales del siglo XIX, pues en México inicia en el 12, cuando se publica un libro para aplicar el sistema de clasificación a todos los documentos oficiales. Fíjense, ahí podríamos decir que inicia el problema del país. Es decir, tenemos bibliotecarios clasificando archivos, ¿no? Entonces es una profesión que está junto a otra, en este caso a la profesión de bibliotecaria, ¿no? Están allí una subordinada a la otra, todavía no tengo claridad, pero están ahí tratando como si fuese una misma cosa, bibliotecas y archivos, ¿no? Pero predomina la visión bibliotecaria, ¿verdad? Entonces, todo esto empieza en el 12, ¿verdad? Y pues bueno, apoyado por el gobierno mexicano. Empieza en el 12 con esta publicación, con la publicación de este libro de una forma oficial, pues una oficina del gobierno, y continúan, ¿verdad? 1912 es la que les señalaba hace un momento, esta que lleva por título Instrucciones sumarias para la clasificación decimal de los asuntos que tenga a su cargo el oficial de recibo y apertura de correspondencia. Después están puestos en evolución, o sea, a través del tiempo. El anterior es de 1912, en 1913 siguen estas publicaciones, en este caso para la Secretaría de Comunicaciones, ¿verdad? Para aplicar los símbolos de la clasificación decimal a los documentos del servicio social. Después viene otro, no sé si se alcanza a observar, me disculparán, ¿verdad? Si no se observa con claridad. Tenemos aquí otro libro,
otro de los libros que es publicado algunos años después, en 1920, donde se habla, es un manual de organización de archivos, donde en su interior pues se hace todo un desarrollo para aplicar esas 10 clases del conocimiento a los archivos. Estas clases del conocimiento que conforman el esquema o el sistema Dewey, ¿verdad? Estamos en 1920, fíjense, ya llevamos casi, 8 años de utilizarlo. Después vemos aquí lo que les digo, hay una subordinación disciplinar, ¿verdad? De la bibliotecología sobre la archivística o de la biblioteconomía sobre la archivística, según lo tengan ustedes. En 1928 tenemos este otro libro publicado también por una oficina de gobierno, donde se les explica cómo organizar bibliotecas y archivos. E igual la constante es la misma, utilizar el esquema Dewey para organizar tanto bibliotecas como archivos. Estamos en 1928. Este es un poco ya más retirado en el tiempo, y este es español, ¿verdad? Es del autor Vicens Carrio, donde habla de un tratado de clasificación y habla de bibliotecas y de archivos. Y igual les digo, la constante sigue siendo el uso del esquema. Lo traigo aquí, a pesar de ser español, pues bueno, también nos habla de esa evidencia de cómo esta situación ocurrió en Europa, pero también porque este libro se utilizaba como parte de la formación en estas academias, ¿no? Entonces estamos en el 46, después vemos el que les había yo comentado, el de Schellenberg de 1958, que es, digamos, el parteaguas, ¿no? Donde propiamente el título del libro nos dice Archivos Modernos, en referencia a que los archivos anteriores pues estaban, digamos, obsoletos, no servían, ¿verdad?, para los fines nuevos y necesidades que estas potencias estaban precisando de la documentación pública. Entonces estamos en 1958, después tenemos ya en el 63 este otro libro de organización y funcionamiento de oficinas de la editorial Banca y Comercio, y utilizado en la formación de asistentes de oficina y de secretarias, pues donde también en su interior parte de toda la organización de las oficinas, pues está la organización del archivo, y pues la organización del archivo está propuesta a través de el uso del sistema Dewey. Entonces vemos cómo en el tiempo el sistema sigue siendo promovido. Y tenemos aquí luego otro del 64, este es uno de los más utilizados en el centro del país, es decir, en la Ciudad de México, donde este texto incluso es aprobado por la Comisión Revisora de Libros de Texto, ¿no? Estamos hablando de el libro Archivonomía, donde pues parece una reiteración, pero más bien es una reiteración donde el sistema Dewey sigue siendo promovido. Y este libro es uno de los más, con más ediciones y con más reimpresiones. Entonces, con eso vemos cómo esta idea de replicar el sistema, pues, se propagó al menos en la Ciudad de México y fue llevada, pues, para otras partes de nuestro país. Tenemos también ya más adelante en el tiempo, en 1988, de Leonor Lozano, donde la constante es la misma, usar el sistema Dewey para clasificar archivos, ¿verdad? Y tenemos ya el último de esta categoría de libros técnicos, donde tenemos del 93, que se llama Prácticas de Oficina, donde, pues bueno, hay que organizar documentación y llevar los archivos utilizando el esquema Dewey. Entonces, pues bueno, lo que pasa con todos estos libros, pues es esta replicación del sistema, esta promoción del sistema y este uso generalizado del sistema de clasificación Dewey. Y pues vemos cómo en el tiempo, desde 1912 hasta 1933, pues lejos de traer una situación ideal para los archivos, pues la evidencia nos indica que el problema se fue haciendo cada vez mayor
y con el paso del tiempo. Y súmenle a eso que la formación profesional en nuestro país pues era, digamos, muy escasa, muy joven. Por joven me refiero de 1950, cuando se establece la primera escuela para formar archiveros. ¿Verdad? Entonces, pues la idea es esta, ¿no? De cómo en la formación de profesionales como contadores, administradores, historiadores, secretarias y asistentes técnicos, pues estas ideas para organizar documentos de archivo, pues eran las equivocadas, no fueron las correctas, ¿verdad? Y esto pues trae consigo un problema que ha afectado el país y es parte de la explicación del por qué la disciplina, por qué nuestra profesión tiene estas limitantes, incluso hoy, ya con este siglo avanzado, ¿verdad? Lo que vemos ahí, pues, es cómo organizar archivos es un conocimiento complementario a estas profesiones que están aquí señaladas, ¿verdad? Es decir, no es una profesión por sí sola, sino que es un conocimiento que debe ser utilizado por estos profesionales. Y de alguna manera, pues, vemos cómo ese freno existe. Esto se ilustra aquí, muy sencillo, ¿no? Aquí lo podemos ver ilustrado, donde, pues, bueno, la archivística como un conocimiento, pues, es complementario a lo que hace el historiador, a lo que hace el administrador, a lo que hace el contador, a lo que hace la secretaria, ¿verdad? Y lo que hoy vemos, bueno, pues fíjense, esta situación así en el país, y si ustedes le suman que se está utilizando estos conocimientos incorrectos, pues bueno, el problema pues se va haciendo mayor. Y en el caso de la profesión más directa, que es el caso de la biblioteconomía, pues la subordinación la veríamos así, ¿no? Es decir, tenemos un conocimiento sobre bibliotecas donde los archivos son como, digamos, como una parte muy similar, muy parecida a lo que se debe hacer tanto en la biblioteca como en los archivos. Y pues bueno, lo que vemos hoy lo podemos ilustrar así, ¿no? Ya no es un conocimiento que forma parte de las demás profesiones, sino un conocimiento que está separado, aislado, constituido con un objeto, con una historia, con unas técnicas, con unos principios, y que contribuye a las distintas disciplinas para tener conocimientos complementarios o es utilizada o tiene sus aportaciones más bien independientes, ¿no? Como una ciencia. Entonces, pues para ir ya cerrando, parte de lo que yo les he expuesto es con estos libros que desarrollaron un conjunto de ideas, pues digamos, equivocadas, con una muy buena intención, pero al final la historia nos dice que fueron equivocadas. Lo que yo tengo en conclusiones para ustedes, pues son las siguientes, ¿no? Que tenemos una ciencia que no es autónoma, ¿verdad? Y que su autonomía profesional y de mayor desarrollo empieza a la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Muy joven o muy reciente ya el impulso profesional en nuestro país. Estamos hablando de 1950 para acá, son 70 años, ¿verdad? Con muy pocos profesionales y con demasiados problemas. Y no nada más problemas propiamente en los archivos, sino problemas en la estructura del país, en la situación del país que pues tiene otras prioridades, ¿verdad? Entonces tenemos una ciencia muy joven, digamos una etapa profesional muy reciente, como les digo, de 70 años, y que
ha alcanzado ya una autonomía, al menos en nuestro país, una identificación que está, eh, que está siendo mayor ahora con las bases legales para la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos a partir del siglo XX, con una alternancia política. Entonces, tenemos ahí ya dos etapas, si ustedes quieren, se pueden identificar. Tenemos también que estos libros que les he mencionado, pues nos demuestran la influencia norteamericana en materia de archivos, ¿verdad? Sin embargo, esa influencia pues nada más quedó en el uso del sistema, pero no se trasladó hacia la aplicación de los principios correctos como se declaró a finales de la década de los 50 con este libro, ¿verdad? Entonces, vemos también cómo la disciplina estuvo subordinada a otras profesiones, entre ellas, pues, contadores, historiadores, administradores, secretarias y otros técnicos que están en las oficinas de los gobiernos. También tenemos cómo todo esto, pues como ya lo he dicho, es un problema generalizado en distintas partes del mundo. México no es la excepción y a lo mejor ahorita ustedes compartirán conmigo de alguna situación que ocurra o ocurrida en algún lugar de Argentina. Me gustaría mucho escucharlos, ¿verdad? Bueno, es parte del problema. ¿Qué más? Que bueno, pues que mientras en Estados Unidos se hace una modernización de los archivos, pues en nuestro país no lleva a cabo, no ejecuta, sino que se sigue dando, se sigue teniendo la misma práctica equivocada, y eso trae, como yo, muchos también lo comparten conmigo, un problema de desarrollo. Y pues bueno, así a grandes rasgos es lo que yo les quiero compartir. Eh, el problema es muy añejo, es un problema de mala aplicación de principios, de formación de profesionales con ideas equivocadas, de una situación nacional donde aquí lo quiero puntualizar, si me siguen ya casi para cerrar, donde la formación profesional es muy limitada, se circunscribe al centro de la Ciudad de México y es iniciada en 1945, ¿verdad? Y a la fecha siguen siendo pocos los lugares donde se forman profesionales. Tenemos esta escuela que ya es muy añeja, tenemos la Universidad Nacional Autónoma de México y tenemos la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, los problemas han sido grandes, los problemas siguen siendo grandes. Sin embargo, los nuevos tiempos nos dan una perspectiva que puede ser importante. Y como les dije al principio, esto lo que yo he hecho es con fines docentes y de explicación a mis alumnos, el porqué de la situación de la profesión y el porqué, uno de tantos porqué de la situación de los profesionales frente a otros profesionales. Pues bueno, no me quiero extender mucho más. Disculpen que haya avanzado rápido algunas de las hojas, incluso me he saltado otras, pero bueno, pues prefiero yo dar tiempo para que ustedes podamos compartir y ver qué más podemos decir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. No sé si el público tiene alguna pregunta o quiere participar con algún comentario. ¿No? Bueno, se ve que
Bueno, hay agradecimientos de los participantes en el chat, hay algunos comentarios sobre bibliografía publicada. También Candy Ornelas de México, muy interesante la revisión histórica. Y bueno, no sé si hay, les doy un momentito si quieren hacer algún otro agregado. Excelente profesor, bueno, muy buen trabajo sobre la evolución de la archivología. Muchas gracias. Sí, ahí le están consultando al doctor si puede dejar sus datos de contacto para que lo puedan... Sí, a ver, en compartición ahí está, sigue viendo, he puesto... Sí, se ve. Al final, la última hoja, está mi correo electrónico. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Es que aquí yo tengo ya varias cosas abiertas que he perdido un poco ya. Pero ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí. Sí, perfectamente. Hay una consulta de Jorgelina Ramírez. Dice, ¿cómo fue la experiencia de rastrear y localizar las publicaciones mencionadas? Ok, bueno, mire, yo aparte soy de alguna manera, he hecho trabajos sobre historia del libro, ¿verdad? Y al meterme a estudiar, a impartir historia de los archivos y de la archivística, buscando libros sobre historia de los archivos en México, pues me encuentro estos libros antiguos donde pues se habla propiamente del desarrollo de los archivos, ¿no? Y fue un trazado, en realidad encontré el primero, que fue el uno más reciente del 64, de Archivonomía, donde veo que tiene más ediciones, y entonces voy un poco para atrás, un poco para atrás, y pues de alguna manera esto que ustedes ven también es como una historia del libro técnico especializado en organización de archivos, ¿no? Lo que yo buscaba era historia de los archivos mexicanos, y pues me encontré con estas situaciones pues técnicas, básicamente, histórico-técnicas, para organizar archivos. Y pues bueno, al yo ser bibliotecario y también tener experiencia en organización de archivos, pues encuentro esta parte contradictoria, ¿no? Y al hacerlo, pues vemos la existencia de pues, de este problema, ¿no? Que, como les digo yo, no es concluyente. No es concluyente porque la organización o la historia en el país es diversa. Al menos yo, como parte de la historia de la archivística que he estado haciendo para México, me encuentro en algunas municipalidades, como ustedes le llaman, en algunos municipios, que hay proyectos que se desarrollaron aplicando las ideas de Schellenberg, por ejemplo. Estamos hablando de 1968, ¿no? Entonces, la historia en el país es muy desigual, pero prolifera la aplicación del sistema Dewey. Entonces, como les digo, fue después ir a los archivos históricos, tratando de ver sus esquemas o sus cuadros de clasificación, y pues bueno, me voy encontrando con que el cuadro de clasificación es el esquema de Dewey, ¿no? De estas 10 clases. Entonces, pues ahí está parte del problema, ¿no? El problema principal es ese, ¿no? Son bibliotecarios organizando archivos, lo cual no debemos descalificarlos, sino por el contrario. Yo lo que parto del principio de que todo lo que se hizo en su momento, o sea, hoy lo podemos criticar, lo podemos ver mal, pero debemos ver lo que en su momento fue, digamos, lo más moderno, lo más adelantado, lo que se estaba usando, ¿verdad? Y había que usarlo, había que hacerlo, había que aplicarlo en donde se pudiera, ¿no? Entonces, hoy se ve mal, pero, o podemos concluir que la práctica era equivocada, pero en su momento yo estoy seguro que era lo mejor, era hacer lo correcto. Entonces, como les digo, pues fue buscar un libro me llevó a otro, y parte de lo que ustedes ven, pues es historia del libro especializado, ¿no? Que
de alguna manera pues tiene una conexión con la disciplina. Y bueno, pues habría que ver también otros tantos más, los similares para otras partes de Latinoamérica. Eso sería muy interesante, ver algunos libros que se utilizaran en las academias comerciales, en la formación de secretarias, en la formación de contadores. Será muy interesante compararlos y ver si la línea existe o si en algún lugar de Latinoamérica esto fue distinto, ¿verdad? Como les digo, pues lo que se hace, lo que yo hago, pues es con fines docentes y de formación profesional y de explicarle a los alumnos que la situación de la profesión, pues lejos de verla mal y de desanimarse, pues bueno, tiene tiene unas etapas muy recientes, es una disciplina joven de alguna manera, y que pues a ellos les tocará una parte de la profesionalización, ¿no? Al menos ese es como parte de lo que hago yo y de las intenciones que tenemos en la facultad. Entonces así fue el camino, buscando un libro, y un libro me llevó a otro, y así de manera general. No sé si haya yo explicado bien este punto, me haya explicado bien en este punto. Bien. Hay otra consulta de parte de Melina Graciani, que dice lo siguiente. Dice, no sé si entendí bien, pero esos conocimientos correctos, después de darse cuenta que la clasificación de Dewey era incorrecta para archivos, ¿fueron extraídos de conocimientos romanos? Bueno, como tal no lo sé. Lo que sabemos es la historia del esquema Dewey, pues ese es un esquema desarrollado por este bibliotecario norteamericano, Melville Dewey, ¿verdad? Que decide hacer una clasificación del conocimiento y utiliza el sistema decimal para crear categorías infinitas, de alguna manera infinitas, ¿no? Pero no sé si tenga alguna conexión con lo que comenta la autora, digo, la compañera que colabora, ¿no? Lo que se sabe, pues es un sistema norteamericano, pero creado para organizar, ¿no?, bibliotecas, pero la verdad no sé, no tengo conocimiento. Perdón, me refiero al origen quizá de desarrollo de este esquema, ¿verdad? La verdad no sé más. Sé que es por estas fechas de finales del siglo XIX, ¿verdad? Que es desarrollado. Bueno, de Rosario, de la UNAM, dicen que el problema va a persistir mientras los archivos sigan siendo resguardados por bibliotecas, por ello es que se sigue trabajando con MARC 21, incluso con Biframe, donde nuevamente se piensa en libros pero no en archivos. Tenemos mucha responsabilidad como profesionistas del área en no insistir que los archivos son materiales documentales de otro tipo. Así que bueno. Sí, doctor, es un gran problema. Sí. Se ve que es el problema bien de México. En algunos lugares son los historiadores. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia.